La empresa que vamos a trabajar es Arocafé, ubicado en Cota, Cundinamarca. Esta empresa es una empresa de carácter familiar dedicada a la producción de café en grano y café molido. Su producción es de tipo artesanal, por lo cual cuenta con una infraestructura tecnológica básica. Esta empresa lleva aproximadamente un año en el mercado, razón por la cual presenta algunas dificultades en el cumplimiento del marco normativo colombiano, así como en el sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo. En esta empresa se realizan algunas actividades que pueden generar riesgos a la salud de los trabajadores, que van a generar también pérdidas materiales y posiblemente daños al medio ambiente. De ahí la importancia de implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El proceso productivo de esta empresa básicamente es el descascarillado, selección, tostión, desgasificación, molienda, empaque y finalmente venta del café al público. Para identificar, valorar y priorizar los riesgos se utilizó la matriz GTC 45, como se muestra acá. En esta pues se identificaron algunos riesgos. Encontramos peligros biológicos, físicos, psicosociales, ergonómicos y de seguridad, entre otros. Para la parte administrativa encontramos algunos peligros como son virus, iluminación, radiación ionizante y temperatura, pero su valoración fue aceptable. Encontramos también otros como las condiciones de tarea y características del grupo social, cuya valoración fue no aceptable o aceptable con controles específicos. Para estos riesgos, en las medidas de intervención se propone realizar encuestas psicosociales, como lo establece la resolución 2646 del 2008. Para el área administrativa también, entre los riesgos no aceptables o aceptables con controles específicos, encontramos en algunos casos condiciones de tarea por la carga mental y el tiempo que se emplea. Encontramos también carga estática y carga dinámica por posiciones prolongadas durante todo el día, públicos, tecnológicos y fenómenos naturales. Entre los fenómenos naturales encontramos terremoto, y dentro de las medidas de intervención establecemos capacitaciones y simulacros para este tipo de emergencias, así como conocimiento del plan de evacuación. Bueno, básicamente el proceso a seguir corresponde a todo lo que tiene que ver con la parte operativa de descascarillado, selección, tostión y molienda. Para la parte de descascarillado encontramos aquí la identificación de los riesgos que están principalmente el biológico por todo el tema de virus en el descascarillado, porque si el grano viene con algún tipo de virus pueden verse afectados los trabajadores. Dimos un nivel de eficiencia de 2, básicamente porque los peligros tienen consecuencias, pero tenemos algunos controles, que son estos iniciales, que son elementos de protección personal. Por este lado está el nivel de exposición, que fue calificado como 3, porque tiene, pese a que están expuestos varias veces, los tiempos de exposición son muy cortos. Y finalmente, aquí que está el nivel de consecuencia, que es el otro valor que se coloca, lo colocamos en 25, porque básicamente este riesgo me puede generar incapacidades, por lo tanto me determina aquí el riesgo como no aceptable. En este tipo de riesgos, aquí en esta parte logramos colocar las medidas de intervención y están pues básicamente enfocarnos más en el tema de la protección respiratoria y para la dotación adecuada y la capacitación a los trabajadores. Por otro lado tenemos el tema del ruido, que es fundamental en este proceso. Aquí están los posibles efectos en esta parte y tenemos simplemente un único control, que son inspecciones. Por lo tanto el nivel de eficiencia lo calificamos como 6 porque hay muy pocos controles existentes, seguido de un nivel de exposición 3 porque también tiene, pese a que están expuestos, son periodos muy cortos, catalogándolo como aceptable. Y aquí se establecieron como controles de intervención, normas de seguridad y barreras de insonorización.
Para esta actividad también encontramos el tema de polvos y humos como aceptable, como no aceptable o con un criterio medio que requiere mayores controles por todo el tema de material particulado en la fase de descascarillado, seguido de toda la parte de biomecánico, porque los trabajadores deben adquirir una posición bípeda, por lo tanto nuevamente se les califica en 6 con un nivel de eficiencia, pero en baja exposición, y este riesgo podría eventualmente generar un accidente o una incapacidad. Seguido del tema de riesgo mecánico, debido a que estás en el proceso descascarillado, pues se tiene que usar una serie de máquinas que nos pueden generar lesiones, por lo tanto aquí el valor aumenta a 25 con nivel de consecuencia, porque este podría llegar a tener algunas incapacidades. Se implementan bandas reflectivas para las máquinas, y es más enfocado a toda la parte de actuar sobre los equipos. Y finalmente está todo el tema de tostión. En tostión lo que tenemos es, igual que en la parte anterior, un riesgo biológico calificado con un 6 de nivel de eficiencia y un 1 nivel de exposición, porque realmente es muy eventual que están en esa actividad. Y pues acá se tienen en esta parte identificadas las consecuencias y las medidas de intervención. Y finalmente el tema del ruido vuelve a ser un factor fundamental como en los otros dos procesos, porque como todas las actividades están en un mismo sitio, se califican como en 6 y aquí nuevamente se pone en 25, porque la probabilidad de que ocurra una enfermedad laboral o un accidente por este riesgo es bien inminente. Del mismo modo está el tema químico, porque este proceso emite gases y vapores. El resto de los riesgos como biomecánico y temas locativos son calificados como aceptable, y nuevamente el riesgo mecánico es un tema fundamental, seguido del tema eléctrico, porque la tostadora y todo lo que tiene que ver con la molienda utilizan equipos eléctricos, por lo tanto el nivel de eficiencia nuevamente es 6, el de exposición es un 2 y finalmente se califica con 25, porque la probabilidad o la consecuencia de que se materialice ese riesgo es alta. Y los últimos riesgos locativo y tecnológico para esta actividad son calificados como aceptables. En el proceso de sellado encontramos riesgos aceptables. Entre los riesgos aceptables tenemos biológicos, los virus, los en físicos, ruidos. Estos ruidos son discontinuos, y la temperatura. En el riesgo psicosocial, condiciones de la tarea. En el biomecánico, carga dinámica, de seguridad, locativos y los fenómenos naturales. Los riesgos aceptables con controles específicos o no aceptables con controles específicos están los químicos, polvos y humos que salen en el momento de colocar el café molido en la bolsa. El biomecánico, que son cargas estáticas en movimiento del café de un sitio para otro. La seguridad eléctrica, porque los elementos son elementos todos eléctricos, y la tecnología del orden público. En el proceso de carga y descarga del conductor, ahí también encontramos riesgos aceptables, biológicos, virus, físicos, la temperatura. De seguridad encontramos los mecánicos, que son eventualmente cuando se pincha, los fenómenos naturales como terremotos. Los riesgos no aceptables o aceptables con controles específicos también tenemos los físicos, el ruido, el psicosocial, las condiciones de la tarea, el ergonómico, la carga estática y la carga dinámica, y los fenómenos públicos son robo, atraco, asalto. En servicios generales, que es otro de las áreas, están los riesgos aceptables, igualmente virus, el físico, temperatura, el psicosocial, contenido de la tarea, el biomecánico, la carga estática, la carga dinámica, la seguridad, el riesgo eléctrico, el riesgo tecnológico. Y los riesgos no aceptables o aceptables con controles específicos tenemos en los químicos, como son polvos, líquidos, gases y vapores, sobre todo porque manejan detergentes, manejan limpiadores. En la parte tecnológica tenemos, en la parte de orden público, tenemos lo que son robos, lo que corresponde a afectación a las personas en un evento en que haya un robo.
y los propios de la empresa, que serían los riesgos de orden público, los riesgos como son contra la propiedad, los riesgos contra las personas, y los riesgos que son de la propia naturaleza, como son los terremotos. En este orden de ideas, los riesgos que son no aceptables o aceptables con condiciones específicas, se les hace los correspondientes medidas de intervención, capacitaciones, dotación de los FP, etc. De esta manera hemos dado a ustedes, mostrado nuestra empresa de producción de café tostado y molido Arocafé.